Gracias, Dani, por la presentación y gracias a todos por venir. Hoy voy a hacer un poco de Daniel García Andújar en el sentido de que creo que uno de los grandes puntales de su trabajo y su trayectoria es la investigación del control de múltiples facetas y de múltiples dimensiones. Así que yo hoy no voy a hablar tanto de vigilancia, pero voy a hablar más de control y de formas sutiles de control. Me parece que esta semana está siendo un poco la semana apocalíptica en Roca Humbert, ¿no? De cosas que dan miedo y que nos afectan todos los días, pues vamos a seguir por ahí, más o menos. Y si yo quería, de alguna manera, quizá dejaros una idea, con una idea central, que es la que quiero ir explorando a lo largo de los próximos minutos, resumiendo en una frase y siendo un poco provocador, esa es la idea de que esa cosa que llamamos Internet no existe realmente y que no existe algo que podamos llamar Internet. Porque lo que esto ha sido está sujeto a una serie de factores, una serie de fuerzas que han ido transformándola progresivamente a lo largo de las últimas 3 décadas de una manera muy radical. De tal manera que no podemos decir o pensar que esas tecnologías que estamos usando todo el día y que crean un determinado modo de relación y de participación son exactamente las mismas que existían cuando acuñamos y empezamos a socializar este término Internet. Y voy a intentar llevaros a lo largo de esta idea y que me acompañéis un poco en este análisis para entender dónde estamos y de dónde veníamos. Siempre me acuerdo de este momento, verano del 2012, hace 6 años, que es poco tiempo, pero todo lo parece una eternidad en tiempo de Internet, cuando ante miles de millones de personas en sus casas en televisión, realizamos quizá el que fue el mayor rito, de alguna manera, de celebración y de consagración colectiva de lo que había supuesto Internet y más concretamente la World Wide Web como una conquista social, democrática y como una tecnología igualitaria. El momento y el sitio es el Estadio Olímpico de Londres, es la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y todo el centro de la ceremonia de apertura, no sé si lo recordáis, era una serie de celebraciones de las grandes contribuciones que había hecho Inglaterra a la humanidad desde la Revolución Industrial en adelante. Y hay un momento de la ceremonia en que pasa esto. Está el estadio entero lleno de luces y en el centro del estadio hay una casa y entonces en un momento determinado, ante miles de personas en el estadio y miles de millones en sus casas, se levanta la casa y aparece en una mesa este señor que se llama Tim Berners-Lee, que fue el inventor de la World Wide Web. Y frente a un ordenador, que de hecho ahora volveremos a ver, como parecido, escribe una frase en el teclado y esa frase llena todo el estadio. La frase dice: "This is for everyone", esto es para todo el mundo. Y de alguna manera era la consumación de un viaje que había empezado a comienzos de los 90 en esta máquina. Eso que estáis viendo es el primer servidor web de la historia. Es la primera máquina desde la que se hospedaban páginas web que se podían hacer de cualquier parte del mundo a través del protocolo HTTP que Tim Berners-Lee había desarrollado. Si vais a Ginebra, que es una ciudad muy aburrida, una de las cosas que tenéis que ir a hacer a ver es el CERN, el Laboratorio de Física de Partículas, la institución científica más importante probablemente que tenemos en Europa, y es una visita súper interesante. Y allí fuera, en el centro de interpretación, en una especie de colección que tienen, un centro de interpretación de estos muy modelo Museo de la Ciencia, en un rincón podéis encontrar una vitrina con esta máquina en la que todavía se puede ver la pegatina "no apagar", porque si apagabas esta máquina, apagabas literalmente la World Wide Web entera en aquel momento. Si tuvieras que explicarle a alguien de alguna manera exactamente qué es Internet, la definición más sencilla y más corta que yo podría hacer sería esto. En nuestra experiencia cotidiana es la combinación de un protocolo, que es el protocolo que permite que todos los dispositivos conectados a esta red se puedan relacionar entre sí con un número identificador único, que es el protocolo TCP/IP, inventado en los 70 por un señor que se llama Vinton Cerf, más el protocolo HTTP, que es el protocolo sobre el que se sustenta la World Wide Web y que hace o permite que cada documento que existe en la web tenga un identificador único que permite localizarlo por cualquier otra máquina, ya sea una foto, ya sea una página de texto, ya sea un vídeo. Ese identificador único se llama URL, Universal Resource Locator, es la famosa dirección web que tenemos que teclear para llegar a ese documento. Y básicamente, creando una
protocolo que permitía a todos los ordenadores del mundo encontrarse los unos a los otros, almacenando archivos y creando otro protocolo que daba un identificador único a cada uno de esos archivos almacenados, es como generamos esta gran infraestructura de distribución de conocimiento y de compartir conocimiento. Eso es Mosaic, el primer navegador de Internet que ha cumplido 25 años este año, el primer software desarrollado específicamente para poder navegar a través de la World Wide Web sin prácticamente necesitar ningún conocimiento específico. Mosaic, el navegador, fue de alguna manera el gran democratizador en el sentido de la tecnología que redujo el umbral de aprendizaje para que prácticamente cualquier usuario de informática personal pudiera conectarse a una página web y, más importante, pudiera crear una página web. Y en aquel momento, cuando pensábamos qué era inherente o cuáles eran las propiedades únicas y específicas de este medio, de qué manera la combinación del protocolo TCP/IP y el protocolo HTTP generaría un medio nuevo y qué lo hacía distinto a los anteriores, es decir, porque Internet no era como la prensa escrita, como la radio, como la televisión. Tuvimos que empezar a pensar en las primeras teorías que explicaran este medio. Y una de las más famosas es la escrita por este señor, se llama Dave Weinberger, una teoría unificada de la web, al que definió como un espacio de small pieces loosely joined, que vendríamos a poder traducir como pequeñas piezas unidas las unas a las otras sin demasiada fuerza. Y esto quiere decir es que básicamente los valores de Internet permitían a cualquier persona en una máquina, en un servidor web, almacenar una página que podía ser accedida de cualquier parte del mundo. Pero además, en principio en la web, el diario de un adolescente hospedado en una página web y una macrocorporación de los medios de comunicación, la CNN y una página personal, eran iguales, porque las dos tenían una dirección web que cualquiera podía encontrar y a la que se podía acceder de cualquier parte del mundo. Y luego, además, tú podías enlazar a cualquier otro documento desde cualquier página web sin necesidad de pedirle permiso, con lo cual, de alguna manera, esta lógica de lo que hemos llamado una red distribuida, una topología de una red distribuida, representaba que cualquiera puede crear una conexión con otro punto de esa estructura y recorrerlo en múltiples direcciones en un proceso además que no tenía fin, ¿no? Esta es la lógica de los pequeños fragmentos unidos con poca fuerza. La web era una especie de tapiz colaborativo en el que cualquiera podía añadir un nuevo hilo, en el que no necesitabas pedir permiso para nadie, para enhebrarlo, y el que podías conectarte de un punto a otro punto en un proceso sin fin. Y además era también un espacio anónimo. Esto era muy importante. Cuando tú participabas o tu espacio de participación en los procesos compartidos en Internet no estaba definido por tu nombre, tu edad, tu dedicación, el país en el que vivías, porque además en la primera configuración de Internet las limitaciones geográficas o los límites geográficos no existían realmente. Todos los usuarios eran iguales. En un famosísimo cómic de la época de la revista New Yorker, que fue una de las primeras frases más popularizadas para intentar explicar lo que era Internet, en Internet nadie sabe que eres un perro. Esto quería decir, y es increíble si pensáis lo mucho que nos hemos alejado de esa idea hoy, que la afirmación de la identidad no era la forma natural de participación en Internet. De hecho, la idea de que tú ni siquiera usabas tu propio nombre, tu nombre y apellidos que aparecen en tu documentación personal, era una idea dada casi por hecho, y casi nadie usaba su nombre y apellidos en sus mediaciones a través de Internet. Y otra cosa muy importante, una propiedad que definió este señor, un experto en leyes, de los primeros expertos en legislación digital, Tim Wu, que llamó neutralidad en la red. Y el principio de neutralidad en la red era el principio que venía a decir que dos paquetes de información circulando por Internet tienen que ser idénticos en cuanto a la prioridad que tienen para utilizar la infraestructura de telecomunicaciones. Es decir, que cuando tú envías un mail y el New York Times intenta enviarte el contenido de una página web, la infraestructura de la web no tenía que dar prioridad a unos mensajes frente a otros. En el sistema de paquetes, sabéis que el protocolo TCP/IP funciona de tal manera que cuando tú envías por ejemplo a alguien un mail, el contenido entero del mail no tiene por qué circular junto, se fragmenta en trozos, se lanza a toda la infraestructura de Internet que empieza a recorrerlo para llegar de su origen a su destino y se reagrupa en la llegada. Así que estos paquetes tenían que ser en principio todos iguales, en la red no tenían que existir. Si os imagináis como una autopista,
pues carriles rápidos y carriles lentos. Y no tenía que existir la capacidad de definir quién circulaba por los carriles rápidos y por los lentos. Si tú cargabas una página web en tu navegador, desplegabas la lista de opciones de menú y te ibas a la opción mostrar código fuente y podías ver literalmente la receta de cómo se había hecho esa página web. Es decir, de alguna manera el código era tan transparente que tú podías reproducir el contenido de esa página sencillamente accediendo a su contenido. Y muchísima gente aprendió a HTML y aprendió a escribir páginas web sencillamente viendo, mirando, inspeccionando cómo otras páginas web estaban hechas. Me ha quedado horriblemente nostálgico, pero en realidad sí es contar de alguna manera cuentos o narraciones de un mundo perdido o de un mundo que se parece muy poco a la experiencia de Internet en 2018. Todo esto, que de alguna manera dábamos por asumido como las propiedades naturales de lo que decía Internet entre 1994 y 1998, es difícil que puedas usarlo como lista de atributos que definen qué es Internet hoy. Sin embargo, de esto hace poco más de 2 décadas, o no más de 2 décadas. En 2005, este señor Tim O'Reilly acuñó un término que todos recordaréis, la idea de Web 2.0, y este término, de alguna manera, empezaba a solidificar una nueva aproximación a la participación en Internet. Empezaban a emerger la idea de que la web ya no estaba compuesta por documentos, por estas páginas web que todos podemos crear y en las que empezamos a generar unidades de contenido en forma de página, y que si tú querías participar tenías que aprender a escribir tu página web, sino que la web empezaba a definirse por plataformas, y estas plataformas podían ser compañías comerciales o podían ser proyectos sin ánimo de lucro, pero en el cual nosotros podíamos, y se nos empezaba a invitar a realizar contribuciones. Esas contribuciones podían ir desde subir fotos a una plataforma de red social como Flickr, o subir vídeos a una plataforma como YouTube, o contribuir a la redacción de una página web en Wikipedia, de una entrada en una enciclopedia. Pero ya no éramos un nodo más en esta conexión, empezábamos a ser usuarios, partícipes o a veces clientes de una plataforma en la que alguien definía unas condiciones de interacción y todos los demás empezamos a contribuir a el contenido de esa plataforma, generando nuevos contenidos para él. Empezaron a pasar también cosas como la emergencia de las tecnologías móviles, que empiezan a facilitar un discurso de nuevas maneras de colaboración y de cooperación a gran escala entre gente que no se conoce. La teoría formulada por gente como Yochai Benkler en un libro famosísimo, La riqueza de las redes, o por Clay Shirky o Howard Rheingold, es que el coste de la coordinación, el coste de la colaboración y el coste de la participación ha bajado de una manera enorme. Es decir, el umbral para participar se ha reducido de una manera muy grande. Y así, por lo tanto, entramos en una nueva era en la que realizar esfuerzos coordinados que permitieran a mucha gente ponerse de acuerdo para colaborar juntos en un proyecto compartido, que podía ir desde escribir una enciclopedia a intentar iniciar una revolución política, se había simplificado de una manera importante. Y esto iba a tener un impacto y unos efectos sociales transformadores. El pico un poco de euforia alrededor de esta idea llega en torno a 2010-2011, cuando todo ese ciclo de revoluciones políticas que empieza con la primavera árabe en los países del norte de África, sigue con el 11M en España, continúa con el movimiento Occupy en Estados Unidos y extiende por otros sitios, extiende la idea de que de estas capacidades de ser copartícipes en plataformas de cooperación surgían posibilidades de intervención compartida que eran disruptivas de manera natural, ¿no? Y que de una manera normal, de una manera natural, iban a tener un efecto horizontal, democratizador, y que además desmontaba las ideas de jerarquías, que hacía que cada vez fuera más fácil operar por jerarquías tradicionales. Y pensamos que de alguna manera el poder de la masa conectada iba a ser una nueva amenaza para los poderes verticales que generaban grandes mecanismos de control. Probablemente el primer señor en decir esto es extremadamente ingenuo y esto es extremadamente optimista fue este señor, Evgeny Morozov, que en un libro muy conocido, The Net Delusion, la ilusión de la red, viene a decir algo así como que
uno, que esas posibilidades de coordinación y de cooperación estaban pasando en su mayoría dentro de jardines vallados, es decir, de entornos donde las normas de participación venían definidos por compañías privadas, como Facebook, como Twitter, y luego que las mismas herramientas que se podían haber usado y que se estaban usando para enfrentarse al poder, podían ser usadas por el poder para generar nuevas formas de intervención y nuevas formas de control. Él venía a decir algo así como que no hay nada inherentemente democratizador, no hay nada inherentemente horizontal en las lógicas de cooperación colectiva que estamos generando dentro de lo que hemos llamado la web 2.0. Él, sin embargo, dice una cosa que a mí me interesa mucho y de la que he tomado un poco esta idea con la que he querido arrancar, que es la idea de acabar con la noción de que existe una cosa que podamos llamar Internet, que resume dentro de esa palabra todas las cualidades y todas las capacidades de un medio específico y del que además se tienen que inferir unas propiedades innatas y unas propiedades naturales. En una entrevista en la New Leftist Review lo explica súper bien. Dice, estoy insatisfecho, como he dicho, con la ambigüedad del término Internet. De los 50 y los 60 tuvieron lugar distintos desarrollos en el medio del software, del hardware y de las redes, las topologías de redes. Que la red que acabó convirtiéndose en Internet emergería como la red dominante no era obvio, no era una idea que resultara obvia. Puedo aceptar felizmente que el protocolo TCP/IP es real, a la vez que rechazo la unidad discursiva de Internet como término. Mi preocupación es que la gente asuma que de esta arquitectura derivan directamente un conjunto de cualidades. Internet es un animal mitológico. Y me gusta esta idea porque lo que os he explicado acerca de cómo era esa red de 1997, de alguna manera sigue siendo real, porque no ha desaparecido ni el protocolo TCP/IP, ni los servidores web, ni la capacidad de cualquier persona de generar su propia página web. Podemos seguir enlazando a donde queramos, no tenemos que pedir permiso a nadie para enlazar. Pero hace un año, y tendría que haber mirado ahora los datos para actualizarlos, pero estos son los datos de hace exactamente un año, Facebook tenía 2.000 millones de usuarios al mes, de los cuales el 66% lo consultaban todos los días, pasando hasta 53 minutos al día dentro de sus servicios. WhatsApp tenía 1.200 millones de usuarios al mes, Messenger, el sistema de mensajería de Facebook, tenía 1.200 millones de usuarios al mes, Instagram tenía 700 millones de usuarios al mes. Todos estos servicios pertenecen a la misma compañía. Todos estos datos están en los servidores de una única compañía cuyo principal accionista, que tiene control sobre su consejo de administración, es un chaval de menos de 35 años que tiene la mayoría de las acciones que le permiten tener un control directo sobre las decisiones que se toman en su consejo de administración. Así que hay algo que de alguna manera no acaba de funcionar en la descripción que hicimos de cómo operaban la posibilidad de intervenir en un medio como este. Este señor, Andrés Stas, me escribió este artículo que me gustaba mucho, decía que la web empezó a morirse en 2014 y así es como me pasó. Y de alguna manera apunta a la idea de que en ese momento empieza un proceso, la aceleración de un proceso que hace que la capacidad de influencia sobre la mayor cantidad de tráfico en Internet que existe en el mundo esté determinada por manos muy pequeñas. Si tú sumas no solamente de los 10 páginas web más visitadas del mundo, los 10 servicios web más visitados del mundo, ¿cuántos pertenecen a la misma compañía? Tienes básicamente 4 compañías controlando la gran mayoría del tráfico web en el mundo. Pero es que además las demás, en su gran medida, medios de comunicación, cuya gran cantidad de tráfico proviene del tráfico derivado por estas otras compañías. De tal manera que no puedes pensar en una web como ese espacio plural, relativamente horizontal, de pequeñas piezas unidas, cuando las piezas ya no son tan pequeñas. Algunas de ellas son el centro gravitatorio alrededor del que giran la mayoría de interacciones de la mayoría de usuarios de Internet todos los días. Este es el índice de las 20 compañías más grandes del mundo por capitalización en bolsa en 2017. Y lo que es realmente increíble de ver es que si miráis esta lista, la primera es Apple, la segunda es Alphabet, que es el nombre corporativo de Google, la tercera es Microsoft, la cuarta es Amazon, la quinta es una compañía que se llama Berkshire Hathaway, que es del sector financiero, la sexta es Facebook. 6 de las 5 compañías más grandes del mundo están en el sector de la tecnología, pero además alguna de ellas, como Facebook, su único activo, el único activo que real tiene Facebook es datos personales, y por otro lado también lo que se llama en inglés eyeballs, o sea, ojos, pares de ojos. Es decir,
capacidad de atención de esos 2.000 millones de personas que le dedican al menos 53 minutos al día, en el 66% de esos casos. Con esto que quiero decir es que una gran duda o una gran pregunta que teníamos en esa primera edad de la web, explicada hasta el 97, era que la web era básicamente, sobre todo, por encima de todo, un gran esfuerzo colectivo, compartido, en su gran mayoría pagado con dedicación personal desinteresada, en su gran mayoría no monetizable. Casi todo lo que pasaba en la web antes de 1999 no tenía que ver con interacciones económicas. Entre el 97 y 2000 tiene lugar esta era de lo que se llamó la era .com, el primer intento de generar una gran economía digital en Internet, y este intento fracasa con la explosión de la burbuja.com. Y la web 2.0 inicia esta era de lo que algunos han llamado capitalismo de plataforma, cuando la pregunta de ¿y todo esto cómo se paga? Empieza a tener respuesta. La razón por la que os señalaba esto es para entender que evidentemente Internet hoy es un enorme generador de actividad económica. Sabemos que esta Internet ya no es la Internet que era una labor de amor de la primera era y que tampoco en esa era .com se probaron muchos modelos comerciales que en su gran mayoría no funcionaron y ha dado paso a un modelo económico bastante estructurado y bastante establecido. Que si tengo que resumir en una imagen, si tenemos que responder a la pregunta ¿cómo se gana dinero en Internet en 2018? La respuesta básicamente, para una gran cantidad de gente, es esta. Generar, por un lado, mecanismos para monopolizar la atención de los usuarios, de tal manera que permanezcan la mayor cantidad de tiempo dentro de sus servicios, extraer la mayor cantidad de datos de estos usuarios mientras están usando estos servicios y, con esos datos que se extraen, ponerles un precio y situarlos en mercados de circulación de datos. Hay literalmente mercados en los que se venden y se compran grandes cantidades de datos personales generados por usuarios en Internet. Y sobre estos datos, explotarlos, intentar monitorizarlos, por un lado vendiendo servicios de datos para servicios o por otro lado convirtiendo o explotando estos datos personales para generar servicios y cada vez más, esto es lo último, producir inteligencia. Inteligencia entendido como capacidad de tomar decisiones con valor a partir del conocimiento que atesoran potencialmente todos esos datos personales que todos generamos de manera iba a decir altruista, no exactamente, pero sin intercambios económicos. Esto de alguna manera es la fórmula o la manera de explicar lo que en la economía de Silicon Valley se generó un principio determinado, muy conocido, que era la idea de que cuando no estás pagando por un servicio no eres el usuario, eres el producto. Solamente eres el usuario de un servicio cuando estás pagando dinero por él. A la primera de estas ideas se le llama, o se le ha venido a llamar economía de la atención, y es la noción de explicar que en Internet hay un recurso que es casi infinito, que es la información, y hay un recurso que sí es finito, y ese recurso finito es el recurso explotable, es de alguna manera la mina de petróleo que hay que excavar y de la que hay que sacar valor. Ese recurso finito, ese recurso que sí que se acaba, es la atención de todos nosotros, la capacidad que tenemos de ponerle atención a un determinado servicio mientras lo estamos usando y por lo tanto pasar más tiempo dentro de él. Estas fotos son de un diseñador y fotógrafo británico, Timo Arnall, que desde hace unos cuantos años estaba haciendo este proyecto, People Using Phones, que para mí me interesan, no porque muestran situaciones cotidianas de las que todos somos partícipes y en las que todos hemos participado y seguimos participando muchas veces, sino porque muestra también cómo uno de los grandes descubrimientos de los últimos 10 años para la industria de Internet es que había unos espacios infinitos de atención por explotar. Eran esos que existían en los momentos transicionales, en la distancia que hay entre salir de tu casa y llegar al trabajo, en los momentos en las cenas en las que estás aburrido, en los momentos en los que estás nervioso o ansioso y no hay nada que se te ocurra tan rápidamente como, una vez más, echar la mano a tu bolsillo y sacar tu smartphone y abrir una de esas aplicaciones que en su gran mayoría tendrán que ver con estos servicios de los que estamos hablando. Yo lo hago, todos lo hacemos, casi todos somos partícipes de esta lógica de una manera determinada. Pero la idea fascinante es que había unos
extensiones inmensas de atención que puede explotar. Sencillamente no estaban aquí delante del terminal del ordenador, no estaban delante del laptop, estaban potencialmente al alcance de aquellos que pudieran introducirlo dentro de nuestros hábitos cotidianos. Y las industrias suelen decir que lo más difícil del mundo, pero lo más poderoso, es crear un hábito en la gente. Cuando se ha creado un hábito, es mucho más fácil explotar a partir de eso. Los primeros diseñadores de las plataformas sociales, de la web social, de estas plataformas que invitaban a la gente a compartir e intercambiar, hicieron algo probablemente de manera bastante inocente. De hecho, ellos suelen decir que no tenían la intención que se puede entender hoy que tenían en ese momento, que fue concluir: si estamos invitando a la gente a que participe, y cuando participen generen una unidad de contenido y cualquiera pueda leer esa unidad de contenido, deberíamos de darles una manera de premiar o de reconocer cuando alguien ha creado una unidad de contenido, un comentario, una foto, un enlace compartido que nos gusta, y por lo tanto generar una manera de premiarlo, ¿no? De alguna manera la economía de atención tiene mucho que ver con la economía del like. El like es una tecnología tremendamente inocente, pero por otro lado también tremendamente perversa, porque generó un nuevo sistema de incentivos completamente nuevo. De repente, nosotros no solamente nos limitábamos a compartir y hablar, sino de alguna manera aceptábamos entrar en una especie de juego con algo de competición, que era el juego de la validación social. Resultaba que si compartíamos algo y ese algo recibía la aprobación de la gente a nuestro alrededor, eso nos hacía sentirnos mejor, porque es una mecánica lógica de valoración social. A todos nos gustan que nos digan que nos gustan las cosas que decimos o que hacemos. Y de repente teníamos una tecnología que permitía hacerlo. Y además, esto no íbamos a regalártelo de manera directa. Esto iba a ser más como una especie de regalo envuelto en un paquete que tú tenías que desempaquetar. Y el paquete era esto. Otra implementación tecnológica muy potente, la notificación. La notificación, que por cierto es roja por una razón muy concreta, porque no respondemos de la misma manera a los mismos colores, es la manera de decirte, que tiene Facebook o que tiene Twitter, de decirte: ven corriendo que hay un regalo para ti. Y te podría decir directamente cuál es, pero prefiere que hagas clic sobre el icono para que tú veas exactamente quién te ha dejado un comentario, quién te ha te ha felicitado por aquella otra interacción previa que acabas de hacer. Había dos razones para hacer esto, o había, de este hecho, se implementaban dos consecuencias claras. La principal razón, una de las primeras razones por las que Facebook, por ejemplo, te invita a que hagas like a cosas, es para poder saber más sobre lo que más te interesa, para poder darte más de lo que más te interesa. Cada vez que tú haces like a algo en Facebook, esto determina de una manera, en una proporción, qué es lo siguiente que vas a ver. Cuantas más veces hagas likes a comentarios de una persona, más probable es que verás comentarios de esa persona en su timeline. Cuanto más hagas like a artículos con enlaces de un medio de comunicación, más probable es que verás más noticias en tu timeline que proceden de ese medio de comunicación. Nosotros no tenemos dos timelines iguales. Incluso si pensáis en vuestro mejor amigo, vuestra persona más cercana, con la que compartís más costumbres, más usos, con la que compartís mayor esfera social, seguís teniendo timelines distintos cada uno. Porque todas estas decisiones previas que habéis tomado, haciendo like, determinan qué es de lo que vais a ver más y qué es de lo que vais a ver menos. Todavía hay gente que no sabe que lo que tú estás viendo en tu timeline cada vez que abres Facebook no son las 10 noticias más recientes colgadas por 10 amigos vuestros, que hay un proceso de mediación de un tercer agente ahí, que es el algoritmo, que está tomando decisiones en función de todas las decisiones que tú has tomado previamente. Para aumentar lo que en la industria se llama, es el término por el que se define el objetivo de esto, engagement. El engagement es la unidad de medición de la economía de la atención. Cuando alguien en una agencia de comunicación online dice que están intentando aumentar el engagement, quiere decir que están intentando customizar lo que tú ves para que aumentes la cantidad de tiempo que pasas en esa plataforma. Así que el engagement es la manera en la que se mide cuánto está siendo explotado de tu capacidad de atención, cuánto vales tú como usuario en lo que se refiere a cuánto tiempo eres capaz de pasar en la plataforma.
A mí no me gusta que se hable, y en principio no creo que sea demasiado útil, o no es un término que yo nunca usaba, y que casi nunca me gustaba que se usara porque me parecía que tenía más que ver con una estigmatización, el término adicción, porque no creo que adicción sea realmente un término útil, porque no estamos hablando de una adicción producida por cuestiones bioquímicas, pero sabemos, y esto sí lo sabemos, que cuando recibimos likes o cuando recibimos comentarios, cuando bajamos el timeline de Twitter y tiramos, se producen unas reacciones químicas en nuestro cerebro que nos dan un chute de lo que se llama dopamina. Y la dopamina es eso que deseamos o que ansiamos cuando estamos aburridos, cuando estamos ansiosos, cuando no tenemos nada mejor que hacer. Y sabemos que debajo del diseño de estos sistemas, es decir, que si alguno de estos sistemas son adictivos o generan una capacidad o generan en nosotros un impulso de volver a ellos una y otra vez, no es por casualidad, no es porque la tecnología sea inherentemente mala, no es porque de alguna manera nos hayamos convertido en una sociedad apática, es decir, todos los tópicos de medios de comunicación son adictivos porque han sido diseñados para ser adictivos, porque la unidad de medida de valor es la atención. Y en los últimos 2 años, porque están pasando tantas cosas tan locas, empezamos a verlo cada vez más porque los responsables de estos sistemas están empezando a confesarlo abiertamente o a contarlo abiertamente. Este señor, por ejemplo, Sean Parker, fue uno de los fundadores de Napster, la primera red de intercambio de archivos musicales peer-to-peer, fue uno de los primeros inversores de Facebook, es un inversor de Spotify. ¿Cuánto habéis visto la película aquella sobre el origen de Facebook, la red social? Pues este era Justin Timberlake. El papel que empezaba Justin Timberlake era el de Sean Parker. Y Sean Parker hace unos cuantos meses lo explicaba tal que así. El proceso lógico que se siguió en el diseño de estas aplicaciones, en la que Facebook fue pionero, fue cómo conseguimos la mayor cantidad posible de tu tiempo y de tu atención. Esto requiere que de vez en cuando te demos un pequeño chute de dopamina, cuando alguien hace un like sobre una foto tuya o te ha dejado un comentario. Y eso hará que contribuyas con más contenido y eso producirá más likes y comentarios. Es un bucle de validación social, la clase de cosas que se le ocurriría a un hacker como yo, porque estás explotando una vulnerabilidad en la psicología humana. Esta noción de bucle de validación social es muy interesante. Dice que se puede diseñar un mecanismo que te haga sentirte bien y que te impulse a querer recibir más de ello y que eso genere más interacción por tu parte y que eso genere datos personales y estos datos sean extraíbles y esto se genere valor y esto se genere dinero. Y si lo contemplas solamente desde la perspectiva de un diseñador, por ejemplo, de cómo se hacen algunas de estas cosas, ves cosas fascinantes, porque ves en realidad trucos de psicología cognitiva súper sencillos sobre los que casi ni habíamos reflexionado en estos años para llegar a este punto. Uno de ellos, por ejemplo, es este invento del infierno, del que todos somos víctimas, el scroll infinito. Se han hecho experimentos de psicología cognitiva y de psicología conductista en el que se muestra un plato de sopa y un plato de sopa cuyo fondo está vacío y que se va llenando automáticamente a medida que tú metes la cuchara. De tal manera que uno es un plato de sopa normal y otro es un plato de sopa infinito, que potencialmente no se acabará nunca. Y, por lo tanto, en teoría, tú deberías de tomar la decisión de cuándo dejas de tomar sopa. Os digo los resultados respecto a la pregunta de ¿cuánto comes más sopa? ¿Con un plato normal o con un plato infinito? O no hace falta, la respuesta es evidente. Cuando no tienes un límite, consumes más que cuando tienes un límite. El scroll infinito es, de hecho, una de las maneras de que la decisión de parar la tengas que tomar conscientemente. Que el sistema no tome la decisión de parar por ti, porque el sistema no va a dejar de suministrarte lo que quieres. Otro es un gesto que en diseño de interacción tiene un nombre, y de hecho tiene una patente, que es el gesto llamado pull to refresh. Y pull to refresh es esto. Tirar del timeline para que cuando lo sueltes cargues nuevo contenido, ¿no? Hay algunos expertos en interacción que comparan esto con el gesto de, en una máquina tragaperras, tirar de la palanca, soltarla y que recibas una nueva tanda de resultados. Originalmente esto de hecho era una limitación técnica. Tú necesitabas darle el gesto de dame más contenido
para poder recargar la página, pero ahora no lo es. Con las tecnologías que se usan hoy en la web, como HTML5, tú no necesitas ni siquiera dar la orden de dame nuevos contenidos. La página se puede autocargar automáticamente dándote nuevos contenidos, pero sabemos, y los diseñadores de interacción han facilitado este método de interacción porque nos gusta, porque nos hace sentirnos bien, porque hay en esa tactilidad del hacer ese gesto, hay una relación táctil que de alguna manera nos facilita otra clase de relación en ese momento con el sistema. Otro ejemplo, de este estoy seguro que todos somos también víctimas. Y si nos paramos a analizarlo, pensamos no sé, lo increíble de que aceptemos esto como un estado normal de cosas. Los 10 segundos que tienes en Netflix para elegir al final de un capítulo si quieres seguir viendo otro capítulo o no de la serie. Se te enseña una cuenta atrás y esa cuenta atrás te toma a tomar una decisión. Te obliga a pensarlo de esta manera porque es que es increíble. Tienes lo que el sistema está diciendo y se ha diseñado es para decirte que tienes 8 segundos para tomar una decisión que hipoteca la siguiente hora de tu vida. Entonces, en 8 segundos tienes que tomar una decisión sobre la siguiente hora. Y además, la decisión por defecto es sí, no es no. Netflix no dijo, elige ahora si quieres ver un siguiente capítulo y si expresamente lo eliges te lo pondremos y si no pararemos. No, es al revés. Es, si no dices nada, aquí tienes otro capítulo. Y hace poco el CEO, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice CEO en castellano? Dios mío. El jefe del Consejo de Administración de Netflix lo admitía de una manera o lo decía de esta manera. Estos están siendo unos años maravillosos porque tienes a la gente confesando cosas como muy guays cuando lo estamos parando a analizarla. Netflix decía, a la pregunta de con quién compite, ellos decían que ellos no compiten con las otras plataformas de contenidos, o no compiten con aquellos otros que hacen lo mismo que ellos. Ellos dicen que ellos compiten con el sueño, que el principal espacio en el que hay grandes horizontes para explotar la posibilidad de recibir más atención es en que tú decidas si esa noche vas a dormir 8 horas o 7 o 6. Y si veis los mensajes de marketing o los mensajes, por ejemplo, de los community managers de servicios como Netflix en Twitter, hay como una permanente broma sobre esta idea de un capítulo más o el decidir si irte a la cama o seguir viendo, que realmente es, no sé, es... cuando lo ves desde esta perspectiva, a mí me pone un poco los pelos de punta. Sobre todo porque además Netflix ya está recibiendo tu dinero. No es ni siquiera un caso de explotación de la atención como manera de monetización, sino un caso de fidelización extrema a través de mecanismos de captura de la atención. Cuando esto se nos empezó a ir de las manos, es cuando empezamos a acuñar este término, clickbait, que su traducción sería algo así como click cebo. Y básicamente es el resultado de una economía o de una arquitectura de la participación en Internet donde hacer clic es lo que genera la carga de una página web y al generar la carga de esa página web muestra los pop-ups y anuncios que una visualización de una web nueva son monetizables, por lo tanto hay un incentivo para que tú hagas clic en una página para poder cargar los contenidos de esa página. La manera de aumentar la posibilidad de hacer clic es que lo que tú veas en aquel momento capture tu atención. Y todo esto empezó con una lógica en la que yo, que por ejemplo tengo muchos amigos periodistas y pertenezco un poco a la primera generación de gente que empezó a hacer periodismo en Internet, se sabía que la redacción del titular era súper importante porque la redacción del titular era la manera de aumentar la posibilidad de que alguien hiciera clic en esa noticia, hasta casi invertir la lógica y que lo que importara no fuera la noticia, todo lo que importara fuera el titular, ¿no? Porque lo importante era hacer el clic. Una vez hecho el clic, era mucho menos importante que pasara después. Y entonces, pues lo que pasó después te sorprenderá. De alguna manera, invertimos el conjunto de incentivos o lo que se llama la estructura de incentivos respecto a por qué estabas redactando de una manera distinta, de una manera determinada para conseguir clics y visibilidad, a acabar generando directamente una arquitectura que premiaba la capacidad de generar impulsivamente un clic por parte de los usuarios. Y todo esto, como sabéis, no acabó bien. Esto es una ciudad de Macedonia que se llama Veles,
y es una de las grandes factorías de noticias falsas del mundo. Tuvieron su momento de gloria en el verano anterior a las elecciones norteamericanas en 2016, en las elecciones que le darían la victoria a Donald Trump, cuando básicamente millones de usuarios en Estados Unidos, en su gran mayoría de estados conservadores, de demografías de edad alta, con poca capacidad discriminadora, hacían clics en webs de noticias. No es que las noticias fueran falsas, es que los medios de comunicación también eran falsos. Es decir, la gente leía y cargaba a través del timeline de Facebook noticias del Alabama Times, que nunca existió. El Alabama Times no eran más que 16 adolescentes en una factoría de noticias en este pueblo de Macedonia, generando páginas web con titulares sensacionalistas y después contratando publicidad en Facebook para hacer que Facebook aumentara la posibilidad de que se apareciera en el timeline de usuarios. Porque la manera en la que Facebook obtiene dinero es insertando publicidad, no de manera aleatoria, sino muy específicamente en los timelines de los que el que contrata la publicidad les dice que lo haga. Esto, si tenéis curiosidad de verlo, es una pantalla de monetización de Facebook que te dice exactamente cuánto dinero has ganado en función de cuántos clics se han generado a partir de cómo se ha insertado una de estas noticias en tu timeline. La web generó la idea de que podíamos personalizar de manera extrema, o de que la personalización de los contenidos era algo bueno y era de alguna manera una posibilidad de generar unos entornos de consumo de contenidos más interesantes para todos. La utopía del periodismo digital era algo así como: si a ti no te interesan los deportes, ¿por qué tienes que ver una portada de noticias con deportes si a ti no te interesan? Y de alguna manera pensamos, o se pensó, que algo que podía hacer la web y que no podían hacer los medios anteriores era generar un medio extremadamente personalizado para las necesidades de cada usuario. Lo que no pensamos es que la personalización extrema generaría también otra clase de efectos y otra clase de incentivos. La personalización extrema es la lógica, como os hemos dicho, del timeline de Facebook. Pero para que el timeline de Facebook sea operativo, necesita la mayor cantidad de información sobre ti que sea posible, hasta unos niveles extremos. Este chico era un estudiante de Derecho austriaco, que se llama Max Schrems, que hizo probablemente uno de los mejores trabajos de final de carrera que se haya planteado nunca. Su trabajo de final de carrera en Derecho partía de la siguiente premisa: si yo soy un usuario de Facebook con residencia fiscal en Europa, he firmado un contrato con Facebook Limited Ireland, la subsidiaria irlandesa de Facebook, que está sometida a la legislación de retención de datos de la Unión Europea. Y según la legislación de retención de datos de la Unión Europea, tú tenías derecho a recibir una copia de los datos que cualquier compañía privada poseía sobre ti. Así que le mandó una carta a Facebook diciendo: hola, en función a la normativa europea retentiva de datos, ¿me podéis mandar una copia de todos los datos personales que tengo como usuario de vuestro servicio que tenéis sobre mí? Y lo interesante fue que Facebook primero se planteó si realmente hacerle caso o no, pero luego su departamento legal llegó a la conclusión que tenía razón. Si llegaba a juicio, ganaría. Con lo cual le mandaron un CD con un PDF con 1.200 páginas, que son las que está sosteniendo en esa pantalla en sus manos, en las que se muestran, que se incluyen no solamente todos los contenidos que él ha advertido expresamente, sino todas las páginas web por las que ha pasado, todas las páginas de Facebook por las que ha pasado en algún momento, con independencia de que haya hecho clic o no clic, todas las listas de sugerencias de amigos que puedes conocer que se les ha hecho en un momento determinado. Uno de los mayores elevadores de engagement es lo que se llama People You May Know, que es ese cuadro de sugerencias de usuarios que todavía no has añadido como amigos, pero que pueden estar cerca de ti y que para configurarlo se usa información de todo tipo. Hay una periodista americana, Casmin Hill, que ha estado haciendo durante los últimos años investigación súper interesante por cómo se nutre ese cuadro de People You May Know, porque a veces no es nada obvio porque se te sugiere una persona concreta. Los últimos 2 años han sido una fiesta. No hemos parado de saber cosas que Facebook es capaz de saber sobre ti, llegando hasta, por ejemplo, estas noticias de este mes, el recorrido de tu puntero del ratón a lo largo de una página, cuando esa página está cargada en tu pantalla.
Otra herramienta extrema de personalización es, por ejemplo, las cookies que aceptamos cada vez que visitamos una página web y que son el consentimiento que tenemos que dar expresamente, en Europa, según la normativa, de manera directa y clara, de que estamos aceptando que esa página web que visitamos introduzca un pequeño fichero en nuestro navegador web que nos vaya siguiendo por toda la web cuando vayamos saltando de una página a otra para saber más sobre ti, para poder darte información comercial que es más pertinente sobre ti. Y que es la responsable de que los anuncios de zapatos os persigan por toda la web si alguna vez habéis tenido la intención de googlear zapatos, comprar en Internet o cualquier otra cosa. Es la fuente de esas pesadillas que son esas manera bastante burda y muy poco sofisticada de querer enseñarte todo el tiempo cosas que quieres ver. No todo es apocalíptico en la personalización extrema. Creo que hay otras plataformas que lo están usando generando unos escenarios que tienen mucho que ver también con cambios de nuestros patrones de uso, por ejemplo, de los contenidos culturales. Spotify con features como Discover Weekly, que es su playlist que aparece todos los lunes en tu cuenta de Spotify, dándote 30 canciones que no has escuchado, pero que es posible que te vayan a gustar porque otra gente que escucha cosas como tú las has seleccionado personalmente y les ha introducido en una playlist suya. O el sistema altamente granular de microgéneros de Netflix. Netflix no utiliza sencillamente los tags habituales para definir una película como comedia, terror, ciencia ficción o fantástica, sino que tiene un sistema de más de 70.000 categorías para configurar los modelos de sugerencias que se te da, de tal manera que en Netflix hay una etiqueta que define, por ejemplo, las películas como Time Travel Movies starring William Hartnell o Violent Suspenseful Action and Adventure from the 1980s o British Set in Europe Sci-Fi and Fantasy from the 1960s. Este es el grado de granularidad que puede llegar a tener su base de datos. En el año 2004, un señor que se llamaba Eli Pariser escribió un libro, La burbuja de filtro de Filter Bubble, en el que planteó una hipótesis concreta. Y su hipótesis era que el que estemos sometidos a sistemas de personalización por el cual el principio de darnos más de lo que ya más nos gusta es el principio que genera qué es lo que vemos, podría tener potencialmente efectos antisociales. Es decir, que si solamente vemos aquello que nos gusta y con lo que estamos de acuerdo y generamos unos loops de retroalimentación que hacen que cuanto más entusiasmo mostremos por una clase de contenidos determinados, más contenidos de esa clase veamos, generamos modelos de polarización social, donde solamente ves cosas compartidas por gente que está muy de acuerdo contigo y que refuerza vuestros puntos de vista de manera radical. La tesis de Eli Pariser era que estaríamos tan de acuerdo con la gente que está de acuerdo con nosotros y tan en desacuerdo con la gente que está en desacuerdo con nosotros que generemos nuevos modelos de polarización social extrema. Yo diría que la clavó bastante o que tiene mucho que ver con una determinada noción de toxicidad en cómo hemos convertido algunas plataformas en Internet en medios altísimamente polarizados, donde estamos cabreados todo el día, donde generamos una especie de casi erótica de la indignación, consistente en quién es capaz de encontrar la declaración más facha, más racista, que más nos polarice, que más nos reafirma en nuestras convicciones, y que es un modelo de incentivar la participación muy efectivo, porque nos hace sentirnos bien también. Es otra forma de chute de dopamina, es de alguna manera la psicología de la afirmación ideológica extrema, ¿no? Esto ha sido también una de las herramientas de lo que se llama microtargeting. Si antes hablábamos de engagement como un concepto clave, este es otro concepto clave. Microtargeting es una técnica de marketing que no es nueva, pero que las nuevas plataformas y que estos procesos de mercantilización de la privacidad y de polarización convierten en algo mucho más poderoso. Básicamente es la idea de que tú puedes ajustar quién recibe un mensaje con un grado de precisión que anteriormente no era posible. Si tú ponías un anuncio en televisión en un horario determinado antes de un programa, podías saber por los datos de audiencia y por la demografía de audiencia de esa cadena que más mujeres de entre 18 y 45 años con estudios medios o superiores y o con
determinado nivel de ingresos lo iban a ver que si lo ponías en otra cadena a otra hora concreta. Porque al final la publicidad necesitaba y el marketing necesitaba construirse sobre esas percepciones. El macrotargeting eleva esto a un nivel muchísimo mayor. Permite que cualquier persona que contrate publicidad pueda dirigir un anuncio sola y exclusivamente a personas licenciadas en arquitectura entre 18 y 30 años de edad que viven en el barrio de Gracia, que le gustan determinados grupos musicales que han estado en estos 5 restaurantes. Esa capacidad de precisión en la focalización de mensajes está generando o ha generado una enorme inquietud en los últimos años, en el último año y medio sobre todo, porque ha venido a crear la teoría de que es posible, con manera muy focalizada y de manera quirúrgica, cambiar la decisión de un número determinado de personas con efectos potencialmente enormes. Y por supuesto el mayor responsable de ello, o la historia que nos hace tomarnos muy en serio la posibilidad de que efectos puede tener esto, es este señor, Robert Mercer, uno de los señores más ricos del mundo, uno de los mayores donantes de la campaña presidencial de Donald Trump y el propietario de esta ya infausta compañía, Cambridge Analytica, en la que recae la sospecha de haber tenido potencialmente un efecto determinado en el resultado de las elecciones americanas en 2016. Supongo que habéis leído mucho sobre esta historia. La realidad de los hechos creo que es muy difícil de determinar, sobre todo porque parte de una premisa, que es que haciendo test psicológicos se puede de alguna manera identificar a personas a las que con mensajes determinados se las podía convencer o a que fueran a votar republicano o a desintensivar que votaran a demócratas en ciudades concretas, en distritos electorales concretos, y todo esto son muchas suposiciones, una encima de la otra. Entonces, decir que esto se puede hacer es probablemente apostar por un determinismo tecnológico extremo, pero lo que sabemos es que se ha intentado hacer y lo que sabemos es que se ha invertido mucho dinero en intentar hacerlo, y lo que no sabemos exactamente es hasta qué punto se ha hecho o no, pero sí sabemos que solamente hacía falta un grupo de usuarios con la voluntad de donar determinados datos personales y una plataforma con esa capacidad de lanzar mensajes súper focalizados como Facebook para intentar sacarlo adelante. Un par de cosas más antes de acabar. Hay otras maneras en las que estamos generando nuevas formas de explotación cognitiva en Internet o de alguna manera, extracción de valor de todas nuestras interacciones constantes. Se dice que en 2014, decía el New York Times, la cantidad de tiempo que pasamos en Internet equivalía en un año a el trabajo o el esfuerzo cognitivo de 10.000 personas trabajando durante 39.757 años, o que cada día se generaba la fuerza de trabajo equivalente a 39.757 años de 10.000 personas. Es decir, es el viejo principio de cuando estás en Internet participando, estás generando un valor, y si ese valor es extraíble, en realidad estás trabajando para estas plataformas. La semana pasada, en el Festival de Publicidad de Cannes, Evgeny Morozov, este pensador del que hablaba antes, participaba en un debate con ejecutivos publicitarios en el que defendía su idea de que los usuarios de Internet deberíamos de recibir dinero por escribir en Facebook o en Twitter. Y los publicitarios se escandalizaban y decían, no entienden en absoluto cómo ha funcionado siempre el mercado de la publicidad. En la televisión o en la prensa es exactamente igual. Tú pones tu atención y a cambio ves anuncios y así es como se está pagando ese servicio. Y él decía, no, hay una diferencia esencial. En la televisión el contenido lo generan los estudios, en la prensa el contenido lo genera el periódico, en Facebook o en Twitter el contenido lo generamos nosotros. Nosotros generamos el contenido, nosotros recibimos el impacto publicitario, ¿por qué no deberíamos de ser nosotros los que cobráramos dinero? El caso es que hay múltiples maneras en las que se está explotando esta capacidad de convertir interacciones en literalmente trabajo o en fuerza de trabajo que es explotable. Un ejemplo muy tonto es este. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho esto? Esto es un captcha, ¿no? Cadena de texto que tenéis que escribir en un cuadro para autentificar e identificaros como humanos. Este texto que estáis escribiendo, ¿de dónde sale?
El principio es sencillo, te enseño un texto que es una imagen para que un bot, un sistema de lectura electrónico automático no pudiera identificarlo como texto, porque no lo ve como texto, porque es una imagen, así que solamente una persona puede, tecleando carácter a carácter, reconocer esta cadena de texto. Estas cadenas de texto proceden de los escaneos de libros impresos que Google realiza cuando escanea libros para ser digitalizados. A veces una hoja de papel se pliega un poco y por lo tanto los sistemas de OCR, de reconocimiento de caracteres, no pueden reconocer los caracteres. La solución ha sido enviárselo a humanos para que si 100 personas teclean Levelers Critics, el sistema da por bueno que eso es lo que la cadena de texto decía ahí. Con lo cual, cuando te estás identificando como humano, estás corrigiendo errores de escaneo en digitalizaciones de libros impresos por Google. Y lo habéis hecho en un segundo y no os ha costado nada, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estáis trabajando o no estáis trabajando? Otro ejemplo muy tonto. Este es aún más vago porque aún tenéis que hacer menos todavía. Vosotros sabéis que podéis ahora mismo sacar Google Maps y mirar cómo está el tráfico, preguntar cuánto tardaréis en llegar de aquí a Barcelona y si hay un atasco veréis unas líneas rojas enormes que os bloquean el tráfico, ¿no? ¿Cómo sabe Google que hay un atasco ahora mismo? Porque dentro de esos coches parados hay gente y esa gente dentro de sus bolsillos hay teléfonos y esos teléfonos tienen dentro sensores que se llaman acelerómetros y un acelerómetro es un sensor que permite determinar a qué velocidad se está moviendo el dispositivo y si el dispositivo no se está moviendo más de 1 km por hora, evidentemente ese coche está parado. Así que a cambio de poder saber qué tráfico hay ahora mismo en la ronda de Alto, la ronda litoral en Barcelona, tienes que ser voluntario de este experimento por el cual le cedes a Google acceso al acelerómetro de tu teléfono móvil y a los datos que estos generan cuando estás encerrado dentro de ese coche. Uno de mis modelos favoritos de cooperación, esto es un ejemplo que uso mucho, Daniel lo ha visto ya, pero es que me flipa. Es un feature, una característica, uno de los nuevos modelos de comisariado algorítmico o de recomendación algorítmica de Spotify que se llama Fresh Finds. Y Fresh Finds son canciones nuevas que se acaban de editar, que ellos creen que tienen posibilidades de que se acaben convirtiendo en éxitos, clasificadas por distintos estilos. Si vais a vuestras cuentas de Spotify a explorar, acabaréis encontrando esta sección, Fresh Finds. ¿Y cómo funciona el sistema? Funciona de la siguiente manera. Spotify empieza rastreando cientos de blogs musicales en los que se anuncian novedades, nuevos temas que acaban de lanzar al mercado. Entonces, con todos esos nombres se criban y se lanzan a 50.000 personas que hay en la base de datos de Spotify, 50.000 usuarios, que tienen una tendencia estadística a descubrir las canciones que acaban siendo un éxito antes de la media de los usuarios. Es decir, esta gente tienen una tendencia a escuchar cosas que acabarán siendo éxitos 2 o 3 meses más tarde antes de que acaben siendo éxitos. Es decir, son prescriptores, son gente con buen olfato a la hora de identificar determinados posibles temas de éxito en determinados estilos. Lo bueno es que ellos nunca llegan a saber que son prescriptores. Con lo cual aquí hay un proceso de colaboración, algoritmos, usuarios, expertos, prescriptores no identificados y editores humanos en un proceso de explotación en torno a cómo utilizamos una plataforma normal cualquier día concreto. Todo esto son modelos de lo que se llama extractivismo de datos, que es el modelo económico consistente en allí donde hay una interacción, intentar obtener tantos datos como sea posible y entonces intentar buscar tantas vías de monetización y rentabilización de esos datos como sea posible. Como dice un amigo mío, ninguna compañía, ninguna firma ha dicho jamás, no, ya tengo suficientes datos, no quiero más, muchas gracias, ya no me hacen falta más. Ante la disyuntiva de si obtener y extraer más datos de los usuarios o menos, la respuesta siempre es más. Y vemos como, por ejemplo, a medida que muchas de las lógicas del Internet de las cosas se trasladan al mundo de objetos conectados, más ejemplos aparecen y más modelos posibles aparecen. Este siempre triunfa por lo estrafalario, pero hay muchísimos otros posibles. La compañía de aspiradoras robot Roomba se da cuenta de que cuando una aspiradora robot se
instala en una casa y empieza a ser usada, la manera que tiene de moverse por la casa es escaneando tridimensionalmente el piso completo, de tal manera que una Roomba sabe las dimensiones del piso en el que está, con lo cual la compañía de repente se da cuenta de que tiene acceso a cientos de miles de distribuciones y planos de casas, con lo cual se plantea si se puede generar un mercado secundario a partir de toda esa información. Y hay un hipotético futuro en que la aspiradora sea cada vez más barata porque el valor de esos datos sea cada vez mayor. Hay razones para pensar que este modelo está empezando a no funcionar demasiado bien. O hay, digamos, suficientes inquietudes como para pensar que el modelo de ofrecerle a los usuarios tantos incentivos posibles para pasar el mayor tiempo posible en las plataformas, extraer de ellos la mayor cantidad de datos personales, monetizarlos a cualquier coste y generar nuevos modelos de negocio donde esos datos se pongan en valor, no es socialmente sostenible, no genera la esfera social más democrática, honesta y estable. El hito de que un icono de la emprendedoría como Zuckerberg este año ya ha tenido que testificar ante el Senado americano, el Parlamento Europeo, someterse a potencialmente nuevas medidas de retención y control de datos, muestra que es posible que esta era o este modelo de Internet, que podemos decir que empezó a reconocerse como tal hace 10, 12 años, no sea el que vaya a definir tampoco nuestra experiencia de Internet en los próximos años. Entonces, si te planteas qué vías se están abriendo, hacia dónde vamos, todavía no sabemos cómo puede ser un modelo de Internet que suceda a este. Pero sí hay un mínimo acuerdo en una serie de valores y una serie de principios nuevos que tenemos que poner en primer plano. Uno es, por ejemplo, la idea de transparencia algorítmica, la idea de que cada vez más estas interacciones con sistemas están mediadas por algoritmos que son opacos, que no explican qué es lo que hacen, que no se identifican allí donde están y que no dan justificaciones de las decisiones que toman. Y estamos sometidos de múltiples maneras a decisiones que toman estos algoritmos. Por ejemplo, cuando nos enseñan qué es lo que tenemos que ver en nuestro timeline en Facebook y que deberíamos de poder saber cómo se toman estas decisiones. Porque la realidad es que si tú preguntas por qué Facebook me enseña unos determinados contenidos y no me enseña otros, la respuesta es no lo podemos saber porque el sistema de toma de decisiones algorítmica en el que se basa esa decisión no es opaca y no está a nuestro alcance. Otro principio es lo que se llama rendición de cuentas algorítmica, que viene a decir que cuando un sistema automático genera una decisión que te afecta, tiene que ser capaz de explicar cómo se ha tomado esa decisión. Porque estamos en un mundo en que sistemas de toma de decisión automática pueden negarte un seguro de vida, decidir que no eres el mejor candidato para un puesto de trabajo o en otros países, en este no todavía, asignar el colegio de tus niños. La nueva normativa de protección de datos europea, la GDPR, que ha entrado en vigor hace poco más de un mes, instaura, por ejemplo, lo que se llama el derecho a una explicación. Y el derecho a una explicación es eso, es tu capacidad como usuario a poder saber por qué un proceso de toma de decisiones automática ha generado un resultado que te afecta determinado. Necesitamos también generar o desincentivar la lógica de la economía de la atención y de un modelo de participación en el que nosotros no pagamos con dinero, pagamos con atención, esta atención es explotada y monetizada. La campaña Time Well Spent se hizo muy popular el año pasado, básicamente era un conjunto de recomendaciones para acabar con la tiranía de la economía de la atención, a veces sencillamente poniéndote al aviso de ello, de que si pasas cada vez más tiempo en tu móvil no es porque quieras, es porque eres de alguna manera objeto de una serie de mecanismos que te lo están haciendo, y luego dando algunas recomendaciones. Alguna curiosa, por ejemplo, es que configuréis vuestro móvil para que lo veáis en blanco y negro, porque el color es un parámetro esencial para capturar tu atención, ¿no? Hay de todas maneras en el fondo de ello un tonillo puritano que a mí no me acaba de gustar, que es una especie de idea de que esto es un problema de abstinencia. Y no creo que esto sea un problema de abstinencia, esto es un problema de construir un modelo económico alternativo a este. Y finalmente está lo que un señor del
MIT y Sandy Pentland llama un New Deal de los datos. Y la idea del New Deal de los datos es cambiar y rebalancear nuestra relación de propiedad y de derecho de uso con los datos que generamos. Hoy en día, por ejemplo, tú no puedes darte de baja de una red social e irte a otra red social porque no hay casi ninguna, pero incluso en las que hay, tú no puedes coger todos tus datos de Facebook, extraerlos, llevártelos contigo y volver a incluirlos en esta nueva red social. Porque si pudieras, sería mucho más fácil para ti tomar la decisión, voy a cerrar mi cuenta de Facebook. Pero Facebook no tiene ningún incentivo para dártela. De la misma manera que no puedes exportar todas las decisiones que has tomado en Spotify, que han configurado tu gusto, que han hecho que recibas unas sugerencias determinadas, etcétera, etcétera. La idea de generar un nuevo deal de los datos es la idea de crear un modelo económico en el que invertamos la relación de posesión y de decisión de qué podemos hacer con los datos que generamos en cada una de estas plataformas. Y si el año y medio pasado ha sido de alguna manera el año del escándalo y el año del horror, probablemente los próximos 2 o 3 años van a ser los años de intentar discutir desde lo político, desde lo económico y desde lo jurídico qué soluciones hay a estas cosas, a este estado de cosas. La programación de la GDPR, que no va a tener tampoco resultados milagrosos y que también puede generar a su vez otras posibles consecuencias no deseables, ha sido de alguna manera el arranque de esta carrera para empezar a pensar en cómo puede ser o cómo sería esta cuarta, de alguna manera, edad de Internet. Nada más, muchas gracias por haberme escuchado.